También se pueden encontrar esto en la fase de la evaluación y en la administración, estos tipos de fraudes. Entonces, en el fraude de las fases de evaluación. En esta fase, los empleados encargados de evaluar las propuestas de la licitación conducen reuniones y tienen discusiones, así como negociaciones. En esta fase aún se les puede dar oportunidad a los contratistas, vendedores o proveedores para modificar sus propuestas. Entonces, unos tipos de fraudes que se encuentran en esta fase de la evaluación son la manipulación de la licitación, la cual consiste cuando el empleado ejerce influencia sobre la licitación para seleccionar un contratista. Entonces también encontramos la fuga de información, la cual consiste en que las propuestas comerciales son confidenciales en los procesos de licitación competitivos hasta que se cierra la etapa de participación. Un empleado corrupto puede entregar información de estas propuestas a otros competidores antes de cerrarse la evaluación. También nos encontramos con la colusión entre empleados y contratistas, que es entre más nivel de poder tenga un empleado que participe en la evaluación, más fácil será para influenciar a otros para la elección de su proveedor en el que previamente acordó un beneficio económico. Entonces, los fraudes cometidos en esta fase se dan más fácilmente debido al conocimiento que tienen los empleados encargados de evaluar de todas las propuestas y sus precios. Así pueden negociar con más precisión sus beneficios económicos a cambio de su elección. Frente a la contratación pública, la Procuraduría dice que los contratistas y particulares al ofrecer sobornos terminan adicionando entre el 10 y el 25% del valor de cada contrato. Las auditorías logran en el mejor escenario evitar un 40% de los despilfarros, pero el dinero que efectivamente se roba y alcanza a ser detectado solo se recupera un 15%. Y así esto se suma a las prácticas del sector privado. El problema es aún más preocupante porque nos habla de una cultura generalizada de tolerancia a los fraudes financieros. Con el otra fase de la administración, entonces, que es la fase en la cual la parte del contratista empieza a ejercer su actividad de acuerdo con las obligaciones adquiridas, en esta fase se pueden presentar las siguientes fraudes, que son el de bienes y servicios que no cumplen, el cual es cuando se falla en el cumplimiento de las especificaciones del contrato o hay sustituciones del producto o servicio ofrecido originalmente. Abuso en el cambio de órdenes, que es cuando se generan se generan adendas al contrato modificando sus responsabilidades y reduciéndolas. También nos encontramos con el sobrecosto, que es cuando en colusión con los empleados se generan sobrecostos justificados y se cargan al contratante con el motivo de ganar más dinero. Los fraudes aquí presentes obedecen a la necesidad de extraer dinero del contrato en ejecución para el beneficio de empleados y contratistas. Según el informe global sobre corrupción presentado por la consultoría mundial Kroll, la corrupción es la que más preocupa a las empresas y una de cada cuatro se ve afectada por este fenómeno. Recaredo Romero, director de Kroll para Colombia, afirma que mientras que la incidencia general del fraude ha disminuido, algunos tipos de problemas van en aumento como la corrupción, el soborno, fraude financiero interno y fraude proveedores y presenta un mayor riesgo de grave perjuicio económico y de reputación a una organización. Las compañías se están prestando atención e invirtiendo más en la detección y prevención del fraude en general. El desarrollar la cultura y controles adecuados para enfrentar riesgos cambiantes y operaciones en distintos lugares geográficos será uno de los próximos desafíos a los cuales se enfrentan. Y ya para concluir, podemos observar que existe un significativo número de prácticas por fuera de la ética presente en los procesos de compras y contrataciones que involucra el consentimiento de las dos partes, tanto comprador como al proveedor.
pudiendo resaltar las implicaciones que llevan estas malas actuaciones que se practican tanto en el sector público como en el privado. En el caso de los empleados de la empresa privada, sean los que presenten comportamientos de corrupción y no las compañías, estas están en la obligación de investigar y auditar cómo se lograron hacer los grandes negocios o contratos por parte de los empleados responsables de su éxito, para lo cual, como parte del gobierno corporativo, las compañías deberían solicitar un informe sobre licitaciones y contrato, en el cual se expliquen las condiciones, compromisos y se detallen costos para verificar que no haya un rubro escondido por donde salgan los pagos irregulares. Esto aplica no solo en los negocios con entidades públicas, sino en los negocios entre el mismo sector privado. Allí también hay corrupción en las compras, obras, contratos o los famosos bonos de éxito. La revista Dinero, en una publicación del año 2017, muestra que la corrupción en Colombia nos cuesta cerca del 4 al 5% del Producto Interno Bruto, unos 40 o 50 billones de pesos que alcanzarían para pagar todas las carreteras 4G o 3 líneas del metro de Bogotá, según la Contraloría y a la Sociedad Colombiana de Economistas. Entre tanto, la Procuraduría dice que los contratistas y particulares al ofrecer sobornos terminan adicionando entre el 10 y el 25% del valor de cada contrato. Las auditorías logran en el mejor escenario evitar un 40% de los despilfarros, pero del dinero que efectivamente se roban y alcanzan a ser detectados solo se recupera un 15%, como ya lo habíamos dicho. Y así esto se suma a las prácticas del sector privado. El problema es aún más preocupante porque nos habla de una cultura generalizada de tolerancia con el fraude. Finalmente, ya terminando, adicional a todos los mecanismos, controles y auditorías que se pueden establecer para controlar la corrupción en la contratación y procesos de compra, tanto para entidades públicas como en las empresas privadas, es necesario avanzar hacia la sociedad con sólidos valores morales y éticos, pues es la ética un escudo que es mucho más poderoso que el estricto cumplimiento de la ley, en donde se creen pactos de probidad y los códigos de ética sean cumplidos al interior de los gobiernos corporativos. Gracias.